11 de la mañana, 40 minutos, y el gusto de recibirlos como siempre en el capítulo deportivo, como todos los lunes. Hoy vamos a hablar de Optimist, porque tenemos a otro chico de Maldonado, como hace un tiempo tuvimos a otros pibes que nos representaron a nivel internacional y de qué manera tan bien lo han hecho. Seguimos hablando de este deporte que tal vez por ahí sea de los deportes en desarrollo, mal llamado menores. Y tenemos aquí a Tiago Martínez, a quien nos acompaña y mucho le agradecemos. Salió del colegio un ratito para estar acá. ¿Cómo anda, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, ahora se van dentro de muy poco rumbo a Canadá. O sea, el 13 de mayo están partiéndose a Canadá. Sí, nos vamos a Canadá a competir en el norteamericano de Optimist, que se celebra en Halifax, en la ciudad. Bueno, cuéntame un poco cómo fueron tus comienzos, porque tú me decías tu papá, le mandamos un abrazo grande a Sergio, jugador de fútbol. Sí. Y uno supone, ¿no? El hijo va a salir jugador de fútbol, o por lo menos va a intentar. ¿Tú jugaste al fútbol, fuiste golero? Sí, jugué también de golero, jugué hasta el año pasado en Sporting Castilla y después me decidí por el Optimist. ¿Por qué? Y me pareció mucho, o sea, divertido porque podías conectar con la naturaleza y también las competencias también me gustaban. Y ahí comienzas primero a probarte. Sí. ¿Te llevan tus viejos? ¿Cómo fue la historia? Había una beca en el colegio al que yo iba que o sea, por una cantidad, unas semanas, te dejaban probar el deporte y si te gustaba, a partir de eso podías comenzar a hacerlo. Ajá. Y ahí fuiste a probarte y te gustó. Sí, la verdad que me gustó un montón porque ya me gustaba cómo eran los barcos y todo. Y bueno, empecé a navegar. ¿Quién te entrena? Ahora en mi club me entrena Facundo González, pero ahora como estoy entrenando con la selección tengo otro entrenador que se llama Nicolás Estefani. Ajá. Y Cambia mucho, perdón que te corté, sí. pero cambia mucho el entrenamiento a nivel local y con la selección. ¿Hay otras exigencias? Sí, con la selección es más exigente porque tenés muy poco tiempo para entrenar acá en Uruguay, entonces nos juntamos con las diferentes selecciones que hay también y cambia la diferencia de nivel, entonces es mucho más exigente con el viento y poco viento también. Claro. Van 10 chicos de Uruguay, 2 de Maldonado, Sí, a Canadá. Somos 2. El otro chico, Santiago. Sí, Santiago Gataz. Santiago Gataz. Junto contigo son los 2 representantes que van en esta delegación de 10 deportistas que viajan a Canadá entonces a representar a nuestro país. Este campeonato se denomina norteamericano. Sí, suelen competir todos los de Sudamérica y de Norteamérica también. Y invitan a algunos otros países, como este año va a ir Japón, que lo invitaron. Ajá. Y van diferentes islas chiquitas de las Antillas también. Y con ustedes, ¿cuántos equipos o cuántos países van a haber más o menos? Y países como 10, 11 países. Y Tú me decías 200 embarcaciones más o menos. Sí, casi 200 embarcaciones. Es mucho. Sí. Porque además, y no quiero olvidarme, para ustedes también es una gran prueba porque ahora en octubre tienen el sudamericano acá en Uruguay. Sí. Acá en Maldonado. Sí, acá en Punta del Este. O sea que ahí también va a venir muchísimos atletas con embarcaciones Sí. a competir con ustedes. Sí, claro. Y cambia mucho más. Ahora los uruguayos tenemos una ventaja, que es que conocemos nuestra cancha, entonces ya tenemos un poco mejor. Claro, ¿le dices cancha? Sí. Ah, mirá, no sabía que se le decía cancha. Que conocer el mar, conocer Sí. todo lo que significa los cambios climáticos. Claro, las características, porque vos, como acá en Uruguay estamos más acostumbrados, porque casi siempre las etapas son acá o en Montevideo, entonces vos venís acá y ya sabés que cuando el viento es del este tenés que ir por tal lado, y cuando es de otro lado también vas por los otros lados. Y eso te iba a preguntar, no solamente el entrenamiento, la embarcación la tienes que comprar, ¿no? Sí, también, las velas también. Las velas también, todo eso es un costo familiar. Sí. Tus viejos son los que Sí. están atrás tuyo. Porque como todos los deportes, también le decimos a la gente, de los deportes que no tienen demasiada visibilidad o no son tan populares, para representar a Uruguay y salir al exterior o para entrenar, hay que hacer una inversión, hay que salir a conseguir hacer alguna rifa, vender pizza, hacer algún beneficio, porque si no es imposible. Sí. Ahora Canadá, por ejemplo, tus padres te tienen que ayudar. Sí, vendimos rifas, buscamos ayudas de otros lados también. Claro.
porque en sí la selección te da una parte del viaje, ¿no? Sí, sí, te dan, o sea, los transportes, los traslados, los hoteles también los paga la selección. Pero tus Claro. viejos tienen que ayudarte en el pasaje, Sí, por ejemplo. en pasaje, alquilar barcos. Eso también te iba a preguntar. Tú vas a este torneo internacional, llegas allá y tienes que alquilar un barco. Sí, tenés que alquilar un barco que viene ya con un mástil, que es para donde pones la vela, y la botavara, que también va apoyada a la vela, que también es lo que le suma el costo al barco. Y después tenés que llevarte tu vela y tus cabos. Eso va todo en el avión. Claro, sí, en valijas, todo hecho de equipaje deportivo. Bien, equipaje deportivo, porque no es la primera vez que viajas, ¿no? No, Ya viajaste a... al Panamericano en Buenos Aires. Bien, ¿cómo te fue? Bien, o sea, bastante bien. La verdad que pude, o sea, entender el campeonato, pude meter buenas regatas y la verdad que lo pasé bien. O sea, hice amigos de nuevos países y todo. Eso es uno de los, Sí, de los fines, ¿no? También, ¿no? Sí. Competir, lograr el mejor lugar, pero también conocer Claro. otros rivales Sí. y hacer amistades. Te preguntaba, ¿viajas? ¿Vas al colegio de mañana? Sí, horario completo. A ver, cuéntame cómo es el horario completo. Empiezo a las 8 y suelo salir lo más temprano a las 3 o a las 5 a veces. ¿Y de ahí te vas a Montevideo? Sí, los viernes. Los viernes te vas a Montevideo. Los viernes salgo un poquito antes y me voy a Montevideo. Te vas después del colegio en el ómnibus rumbo a Montevideo. Sí, Llegas a Montevideo y te vas a entrenar. sí, vamos a entrenar. ¿A dónde van a entrenar? Al Nautilus Yachting Club, que salimos, o sea, tenemos todo, nos prestan parrilleros para hacer teórico, nos dan lugares para guardar las cosas. Entonces, entrenamos un rato, salimos al agua, volvemos, hacemos un poco de teórico y enseguida lavamos y guardamos las cosas. Ustedes mismos la lavan. Sí, O sea que hay toda una disciplina. sí, Hablando del teórico, yo te decía, conocedor más de fútbol, el teórico de los técnicos, la charla técnica, te muestra videos de los rivales. Claro. En el caso de ustedes, ¿cómo es el teórico? Ellos nos suelen grabar videos y nos muestran, o sea, nos lo muestran después y nos marcan los errores, los van pausando y los escriben en un pizarrón para que nosotros anotemos en cuadernitos que tenemos y nos muestra, o sea, también nos muestra, no sé, diferentes vientos y direcciones y nos dicen cómo correr con ese viento y con esa dirección. Ahora en Canadá te vas a encontrar con un agua helada, congelada. Claro, sí, Cambia, sí. Y también diferentes tipos de viento, intensidades. eso también. Sí. Tú me decías ahora antes de entrar al estudio de que habitualmente cuando compites o cuando entrenas no utilizas botas. Acá en Uruguay no, pero en Canadá es obligatorio usar porque al el agua estar muy fría, vos vas al agua y te mojás los pies y claro, no es como acá en Uruguay que se enfrían un poquito y después ya entras en calor y no pasa nada. No, ahí te quedás con el frío todo el día. Claro, es capaz de darte hipotermia. Sí, O sea, si estás tantas horas en el agua. Y hablando del clima, también tienes que saber hasta de meteorología, o sea, no solamente lo que Sí. hablábamos recién, tienes que mirar todo. sí, se estudia todo como está. También tenés que mirar mucho las nubes porque pueden entrar diferentes, o sea, presiones de viento por diferentes lados con las nubes. Entonces tenés que estar atento, ver, o sea, a todas las horas estar atento y fijarte, no sé, si el viento va cambiando de dirección o si va estableciendo de un lado, Eso lo tienes que tener en cuenta previo a la competencia. previo. Sí, O sea que estás saliendo con tu embarcación y estás mirando minutos previos cómo está el clima. sí, Y tienes que estar atento a los rivales. sí, también. O sea que es un trabajo Sí, psicológico y físico impresionante. sí, tenés que estar muy concentrado. Totalmente, no te puedes concentrar nada. No. Yo te preguntaba, ¿qué es lo que más trabajan físicamente? Y tú me decías los abdominales. Sí, ¿Por qué? porque cuando hay bastante intensidad de viento, el barco se empieza a escorar, que es cuando se empieza a poner de costado, y nosotros tenemos que mantener el barco plano con nuestro cuerpo, o sea, colgándonos o sea, para mantener el barco estable y el barco ir más rápido, porque si va de costado le cuesta un poco más el barco ir más. Ustedes van como acostados, es lo que vemos a veces en Claro, las sí. imágenes.
Y ahí vas contra el agua. Sí, te va pegando el agua en la espalda y todo. Claro, te empapas. Sí, Por supuesto que tienen trajes especiales, ¿no? sí, Y ahí, y con las piernas también vas asegurándote de alguna manera, ¿no? Para sí, no caerte, digo. sí, tenés unas cinchas que son para que te enganchas ahí y sacas el cuerpo para afuera. Y ahí vas maniobrando. Sí, Yo hago con las manos como si supiera, ¿no? Nunca en mi vida. Pero digo, ahí vas maniobrando. Pero además de cuidar tu embarcación, tienes que ir relojeando a los rivales. sí, y también mirando la vela, porque la vela, si la llevas mucho al viento, de donde viene el viento, se desinfla. Entonces tenés que prestar atención, hay unas lanitas en la vela que te dicen cómo tener más potencia, o sea, si se desinflan tenés que darle un poquito de timón más a la izquierda y también puedes hacer más ángulos si lo das para la derecha. Y si se te desinfla la vela, ¿qué haces? Perdés potencia o tenés que cambiar de lado, ¿entendés? O sea, virás y pasás al otro lado. Y ahí te acomodas de nuevo. Claro. Pero ahí pierdes tiempo. Sí, perdés tiempo, pero a veces es necesario porque para llegar en una regata, para llegar a la primera marca, no podés ir solo directo, tenés que ir haciendo rumbos, o sea, virando para llegar a la marca. No puede hacer rectos. No, No es que yo salgo acá de la punta de la mesa y voy derecho a la otra punta. No. Tienes que ir virando. sí, Y a veces uno no quiere entender y no entiende, porque ¿cómo vas virando? ¿Donde tienes rivales enfrente? ¿Pueden coincidir en algún momento o no? sí podés coincidir. Y ahí hay una regla que vos podés tener derecho de paso si venís de la derecha, Sí. y o sea, él te tiene que pasar por atrás o virar con vos, pero él, o sea, si vos lo chocás es culpa de él, si viene de la izquierda. Ah, si viene de la izquierda es culpa de él, es como en el tránsito. Claro, sí, Ah, bien, ese detalle no lo tenía. Si viene de la derecha, sos tú el que tienes que... claro, tenés derecho de paso. Perfecto. Y siempre, tú me decías, no puedo ir detrás. Cuando yo te decía, ¿y la largada cómo es? La largada suele ser, tenés que buscarte tu espacio para largar adelante, que es lo que se recomienda, y después tener tiempo para poder virar con la flota y cuidarla. Claro, cuidar a los rivales también. Mirando las embarcaciones, Sí, más allá que tú ahora vas a ir a Canadá y vas a alquilar tu embarcación. sí, Pero cuando entrenas durante todo el año estás con la tuya. sí, con la mía. ¿Y en la selección ahora también? Sí, también la llevo a Montevideo en el auto. ¡Qué sacrificio! Sí. ¡Pah! Y después la vas a traer para acá cuando termine... Claro, cuando terminen los entrenamientos, cuando vuelva de Canadá, ya la cargo de vuelta en el auto y la traemos para acá. Para acá. ¿Estamos muy lejos en el tema embarcaciones acá en Uruguay cuando te enfrentas a rivales de otros países? Y sí, las marcas cambian, o sea, en otros países las fabrican en esos países, o sea, las hacen todo un tratado diferente, tienen diferentes pulidas, y acá en Uruguay son barcos que compran del extranjero Claro. y los usan y los compran usados. Y ahí, por ejemplo, en el caso de tus papás, averiguan y compramos una para que tú Claro. tengas. Hay etapas, ¿no? Sí, Tú estás con 13 años, tienes hoy, ¿vas a cumplir años en Canadá? sí, también. 14 años, o sea, vas a estar lejos de tus viejos, ¿primera Sí. vez no? Primera vez que no cumplo con mis viejos. ¡Pah! Único hijo. Sí, ¡Oh, mi Dios querido! Ujú. O sea, vas a estar con tus compañeros, con el técnico, festejando tus 14 años. Sí. Hasta los 15, O sea, a los 15 termina el Opti, no puedes hacer nada más. ahí está. Y ahí pasas al láser. Sí, a láser o a otro tipo de barcos más grandes también. Ah, perfecto. La verdad, ha sido un gustazo charlar contigo, conocerte, además a la familia. Se van el 13 de mayo, se van a Canadá, la selección tiene, como decíamos, 10 chicos que van a estar en Canadá, 2 son de acá de Maldonado, uno de ellos, Tiago Martínez, y lo mejor para el futuro, para lo que viene, espero que cuando vuelvan, si Dios quiere, podamos tener a los dos acá acompañándonos y que nos cuenten la experiencia, ¿te parece? Muchísimas gracias. No, Ya veremos. por favor. Gracias a ti y a tu familia, en serio. Muchas gracias. Un gustazo. Vamos a ir a destacados, lo más importante a nivel deportivo del fin de semana y ya nos despedimos.
Destacados, estos son los destacados, días contados. Flamengo se plantea un plazo de 45 días para la vuelta a las canchas del mediopunto uruguayo Georgian de Arrascaeta. Sufrió fractura de clavícula derecha jugando por la Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Baja en la tabla. Aguada fue sancionado con quinta de puntos en la Liga Uruguaya de Básquetbol y quedó sexto para los playoffs perdidos en la Copa por la Libertadores. El miércoles juega Nacional ante el Deportes Tolima. Será en Colombia a partir de la hora 23 uruguaya por el Grupo B. Peñarol viaja a Buenos Aires para medirse con Platense. Será a las 19 horas el jueves con la fe por la Sudamericana. El martes juega a las 19 horas Juventud ante Atlético Mineiro. El miércoles 19 horas Torque con Palestino de Chile. Y el jueves 19 horas Boston River con Millonarios. Trono recuperado. En el fútbol italiano, el Inter venció 2-0 al Parma por la Serie A y se proclamó como el nuevo campeón italiano. El Nerazzurri consiguió su 21º Scudetto. España está en vilo. El Barça arriba, el Madrid al acecho. En el final de la Liga Española, la victoria del equipo blanco le permite mantenerse a 11 puntos de los barcelonistas a falta de 4 jornadas y 12 puntos por disputarse. Con el campeón sellado, el Depor Maldonado no suelta el segundo lugar. La 14ª fecha, Juventud le ganó 2-1 a Wanderers. Depor Maldonado le ganó a Cerro 1-0 a Liverpool. Volvió a Danubio 3-0. Cerro Largo 1-0 a Progreso. Boston River 2-1 a Central Español. El campeón Racing empató 1-1 con Torque. Albion le ganó Nacional 3-2 y juegan hoy Peñarol ante Defensor. Así que en ese sentido, no sé. Breve pausa y continúa Marcelo Pullares con más Mañana del 11. Muy bien, querido